tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a esta bendita Saludos. hora, bendito café. Hola, mi Jime. Pues nada, saludarles, agradecerles principalmente porque nos están siguiendo, por esta comunidad que cada vez va creciendo más. Nos encanta leerles, nos encanta saludarles, nos encanta saber qué temas quieren que traigamos a la mesa de bendita hora, bendito café. Como el tema de hoy es un tema que también ha sido tema de conversación en mi mesa y tal vez en la mesa de muchos otros, que ha sido por generaciones, y sé que va a tener mucho sentido porque es que le digo que ha sido de generaciones. El deber ser es un tema que yo creo que por ahí en algún momento lo hablamos de cuando éramos muy pequeñitas, que teníamos que ser. Amiga, es el tema de hoy, el deber ser. ¿Cómo ves? Tremendo tema. Muchos saludos, muchos cariños a todos. Temazo, el deber ser, ¿no? Esa especie de peso social de deber ser, Mm, llegar a ser alguien, ese concepto también, ¿no? claro. Y es interesante porque además, ¿no?, históricamente y en función de cada cultura a lo largo de la historia, es que Ujú. realmente este deber ser, y particularmente cuando hablamos de mujer, ¿cierto? Va cambiando y va mutando. Hay ciertas cosas, hay ciertos elementos que son de repente conceptos o incluso luchas de ciertas mujeres, por ejemplo, en ciertos momentos, ¿no? Y que realmente hacen sentido porque las generaciones pasadas o la cultura o lo que sea no valoraban o simplemente no lo tenían en cuenta de la manera que en el fondo quería esa cantidad de mujeres tenerlo en cuenta, ¿no? Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿no?, que esto del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, donde se exalta mucho el tema del valor de la mujer de diferentes maneras, en diferentes países, con diferentes culturas, por supuesto, diferentes reivindicaciones en algunos casos, en otros casos de otra manera, pero que finalmente es un ejemplo de esto de lo que significa poner en valor elementos que en algún momento no lo estuvieron o simplemente no se miraron siquiera, no eran Claro. vistas. Así es. Y bueno, si nos preguntamos de dónde viene esto de el tener que ser, yo pienso que como bien lo dices, Jime, viene puede ser desde el punto cultural, ¿cierto? El entorno social, el entorno laboral, todo ese medio que nos influyó, ¿no? El que puede ser que desde muy pequeño nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer. Y ha sido una especie como un ladrillo que te vas construyendo, porque de alguna manera comenzamos a viajar y a transitar en nuestra vida con ese deber ser. Tienes que ser educada, tienes que ser amable, tienes que saber como mujer, tienes que saber cocinar, tienes que también gestionar una familia, tienes que también hacerla a veces hasta de psicólogo, de chofer y mil cosas que tú tendrías que ser. Entonces tú das por entendido que como fue por generación y tu mamá y tu abuelita o mujeres que hablaron de tu historia atrás, lo hicieron, entonces por ende tú tendrías por derecho de ser mujer de hacerlo, o por el hecho de ser individuo hacerlo. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, identificar de dónde vienen esos tenés que ser. Bueno, pues si es generacional, si es por un sentido social, ¿no? Identificarlo. Ahora, ver si eso que a mí se me ha dicho que yo tengo que ser, va al par con lo que yo quiero ser, con lo que mis expectativas, porque cuando comenzamos a tener expectativas muy altas y expectativas ajenas a las nuestras, comienza a haber un peso. Y ya deja de ser un yo quiero ser a un yo tengo que ser, porque no, muy probablemente son cosas que se nos han impuesto y no necesariamente tengan que ver con lo que yo quiero ser. Entonces, ahí es donde este tema hace una cierta mella de decir, a ver, efectivamente esto es lo que yo quiero o lo que siempre he pensado que tengo que ser, porque hay una gran diferencia, muy grande. Es un tremendo, tremendo tema. Yo creo que, de hecho, es bueno distinguir algunas cosas, ¿no? Efectivamente, esto tiene que ver con el sistema social en el que uno está involucrado. Eso es muy Ujú, importante. claro. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo histórico, cosas que me recuerdo inevitablemente, ¿no? Cuando uno piensa en Egipto antiguo,
en el Egipto de la antigüedad. Según he leído, era común que los bebés, una vez que crecían un poco, se quedaban en casa con papá, porque papá era quien hacía labores de campo, y entonces mamá iba a comerciar. Ella era la que salía y hacía los negocios, porque él tenía fuerza para hacer las labores del campo. Entonces uno diría ahí, bueno, es muy distinto a otras cosas, estamos hablando de la antigüedad, pero esto Claro. era lo que era en su cultura, lo útil y lo necesario para poder funcionar. Sí, no siempre era así, pero estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Que leí en algún momento. Hay otras culturas, no sé, por ejemplo, nuestras culturas latinoamericanas Mexicanas. andinas de los Andes, donde más bien, ¿no? Ambos iban a trabajar y las mujeres llevaban al bebé, ¿cierto? Acá atrás, a la espalda. A veces yo vi hombres también, ¿sí? Porque van los dos, en realidad los dos. Y los bebés pequeños necesitan leche a toda hora, en fin, ¿no? Entonces Ujú. tenía que ver un poco con aquí. Entonces esto es interesante porque los, entre comillas, roles tienen mucho que ver con el tipo de sociedad, tienen mucho que ver con la manera en que opera la economía local, digamos, funcional, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a lo que es la cultura occidental actual, ¿no? En la que vivimos, y de pronto aparecen discursos respecto a que las mujeres nunca han podido participar. Bueno, no, ha dependido mucho del tiempo histórico, de las condiciones Ujú. sociales, etcétera, ¿no? Y en Latinoamérica o en Hispanoamérica quizá, es cierto, lo que más se dio bien decías, es, bueno, que las mujeres tenemos estas características que no son muy propias, que es cierto, las hemos hablado en algún momento, que podemos distinguir, por ejemplo, muy bien colores, olores, gustos, sabores, etcétera, y que eso nos favorece, nos da una ventaja competitiva, por decirlo así, Ujú. ante Claro. un varón cuando hay que distinguir si al chiquitín realmente está más pálido, tiene un poco de fiebre, etcétera. Por alguna razón, ¿no? Fue ocurriendo en otras épocas que los varones se dedicaban a un trabajo que requería más esfuerzo físico, se preparaban para la guerra y cosas de ese estilo, en nuestra cultura occidental, y las mujeres fueron mucho más quedando en lo interno, en la casa. De hecho, el concepto dueña de casa viene Mm. porque es ella, siempre fueron ellas, ¿no? Incluso antes en tribus nómades que usaban dueña de casa, ella era la encargada de la tienda, ¿sí? Con sus esclavas y todo eso, pero era la encargada de todo lo que llamémosle la mayordomía, por decir así, de qué es lo que falta, qué es lo que hay que comprar, qué es lo que se necesita Ujú. negociar, más que era trueque más que nada. Entonces, mucho de la vivencia, de las cosas que hoy parecen en el discurso para nuestras generaciones como una carga, ¿sí? Tiene que ver con razones también funcionales de nuestra cultura occidental, desde muchos Ujú. años atrás, Ujú. Ujú. ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, el concepto de madre, ¿no? Esta cosa de como, oh, soy dueña de casa, soy mamá, y como que se vino a menos como concepto en los últimos años en las sociedades hispanoamericanas. Originalmente el concepto de madre era potentísimo. Y uno lo puede ver porque hay un, por ejemplo, ¿no? Un relato bíblico en el Antiguo Testamento en que hay una jueza. Dios eligió una Mm. jueza para que Claro, dirigiera. Y hay un claro, claro. momento en que hace algo heroico y el pueblo dice, oh, eres como una madre para nosotros. O sea, como Ujú. diciendo, porque todo lo que hiciste fue tan heroico, tan absolutamente no convencional, digamos. Era una señora que de hecho era casada, etcétera, y no era su esposo el que fue elegido como juez, sino que ella, Ella. ¿no? Y Ujú. Ujú. juzgaba y en fin. Y el juez en esa etapa del Antiguo Testamento era realmente el líder. Y entonces el pueblo está tan agradecido por algo que ella hizo que dentro de las expresiones, ¿no? Dicen, eres como una madre para nosotros. Entonces, claro, de pronto, insisto, uno ve que en esa cultura el concepto de madre está valorado a un nivel increíble versus nuestra cultura que de repente uno escucha ya sea discursos o unas generaciones nuevas diciendo como que el ser mamá es un rol menoscabado o el dueña de casa un rol menoscabado porque ahora queremos hacer otras cosas.
¿no? Y el tema no es que quieras hacer unas cosas u otras cosas. El tema, y por qué lo estoy diciendo, es por darse cuenta de que finalmente cada uno de los roles y las reivindicaciones de esos roles tienen un contexto y tuvieron también un contexto, ¿sí? Y no necesariamente son mejores que otras. Totalmente. Cómo es que efectivamente la evolución de estos roles y los roles que nosotros por el diseño, porque finalmente hay un diseño, te hablabas también de que hay cosas que se nos dan intrínsecas, o sea, las tenemos, o sea, nos damos cuenta, tenemos ese sentido, ese famoso sexto sentido que nos damos cuenta con mujeres de ciertas cosas. Pero también ha habido roles que con el paso del tiempo se han impuesto, ¿no? Y es que tú tendrías que tener este rol. Hoy por hoy tú tendrías que llenar este molde. Y hay veces esos moldes son incómodos, porque no son moldes hechos a tu. Es como cuando tú vas, anteriormente se mandaban a hacer los zapatos a la medida. Entonces tú metías en ahora sí que el zapatero, ¿no? Que era literalmente un artesano, hacía un molde de tu pie, ¿no? No era en cadena, no era en serie, sino lo hacía para que la comodidad fuera tal, decían es que parecen hasta guantes, ¿no? Porque es tan cómodo que realmente no sientes que hay alguna molestia en el andar. Entonces, cuando en la actualidad tenemos ciertos moldes en donde por la sociedad, por el entorno cultural y demás, te quieres y te dices, es que eso tú tendrías que hacer esto, porque este es el molde que te corresponde ahora, allí es donde y aparece el conflicto, porque dices, bueno, es que este molde, por más que haya yo querido llegar a cumplir las expectativas de otros, porque muchas veces es el querer y te tienes que ser, no necesariamente son nuestras expectativas personales. Cuando te metes en ese molde, tal vez puede ser que hayas transitado, pero finalmente en algún momento si hacemos un alto y decir, este molde me acoplé, pero no es como que sí, no estaba hecho a mi medida. No, y vale, yo creo que vale el hacer esta pausa y decir, ¿este verdaderamente es mi molde en el que yo quiero seguir transitando lo que me resta de vida? O puedo decir, a ver, ¿qué expectativas he estado cumpliendo a lo largo de mi vida en este molde que se me impuso y que me metieron con lo que he viajado? Pero que vale la pena decir, a ver, y si yo puedo seguir transitando en esta vida con un molde que se ha hecho a Claro, mi medida, con mis expectativas claro. personales. Sí, yo creo que ahí hay un punto que tocas que es muy importante, ¿no? A mi modo de ver, tiene mucho que ver con qué es lo que yo tengo en el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? La palabra dice que Dios puso el querer como el hacer, ¿no? Está ahí, ya está ahí. Y tiene que ver con que todos mis dones, mis capacidades, todo quien soy de alguna manera tiene los ingredientes para hacer ese propósito y para que yo sea Ujú, plena, ¿no? En ese total. propósito. Y en ese sentido, yo soy más amiga de el concepto de no le tengo que probar nada a nadie, primero que nada, no tengo que, realmente no hay nadie al que yo le tenga que cumplir alguna expectativa, ¿verdad? Ujú. Sino que definitivamente todo ya está en mí para ser hecho, vivido, ¿no? En plenitud. Y lo mismo a mis hijas, ¿no? Yo siempre le digo, oye, usted puede ser lo que usted quiera ser. Está todo ahí, está todo. Usted puede hacer lo que quiera. Total. Lo único que va a tener que, claro, si le gusta tal cosa, bueno, claro, va a haber que aplicarse, ¿no? Esforzarse, estudiarlo, meterle horas, ¿no? Y sembrar tiempo y sembrar energía. Y si hay que pagar, va a haber que pagar ese estudio y usted verá cómo va administrando todo aquello. Pero realmente pueden ser lo que sea, lo que quieran, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. es muy interesante porque cuando uno deja de pensar que tengo que llegar a ser alguien, que tengo que llegar a demostrar, ¿no? Que tenemos que Ujú. demostrar que somos capaces, buenas, que hay una frase, creo que ya no se dice gracias a Dios, pero de pronto yo escucho, ¿no? En medio o escuchaba frases como, sí, porque nosotras somos tan buenas como los hombres para hacer tal cosa. ¿Y quién te había dicho que no? ¿Por qué te pones
de entrada en ese plan, por decirlo así? Por qué tienes que desde ahí partir? ¿Por qué no partir simplemente con esto lo tengo en mi corazón, tengo la capacidad y por esa sola razón, no porque le tenga que demostrar nada a nadie, no porque tenga que competirle a nadie, simplemente porque está en mi corazón, porque tengo la capacidad, porque quiero hacerlo? Ujú. Entonces, claro, cuando realmente estamos pensando, ok, no, es que le tengo que demostrar a alguien, es que no, yo lo que tengo que hacer es para que realmente no llegar a realizarme y como que el mundo me lo está obstruyendo o como que yo tengo que alcanzar, como bien dices, algún nivel o algún... Realmente me estoy perdiendo de la posibilidad de vivírmelo a plenitud. Esto es más sencillo, Claro, está en mi corazón, tengo estos dones, estas capacidades, ¿no? Claro, voy a tener que aplicarme, chambear, laburar, como usted quiera, ponerle, ¿no? Ñecle, como usted quiera, a esta área o a este tema, pero lo voy a hacer porque está en mi corazón, quiero hacerlo y de verdad hay propósito en eso y voy a ser feliz en eso. No tiene que ver totalmente. con demostrarle a nadie y no tiene que ver con un punto de partida. O sea, lo que me molesta, voy a decirlo así, directa y honestamente, muy honestamente, lo que me molesta es partir del hecho de que el mundo me está limitando, de que la sociedad me está limitando, de que el padre, el marido o lo que sea me está limitando. Creo que es el peor punto de partida, francamente. No digo que por supuesto que hay roles en función de cada sociedad, de cada tiempo, como hemos dicho, de cada contexto. Obvio que sí, lógico. Y que tuvieron, por supuesto, sus maneras, sus objetivos, sus funciones. Muy bien. Si no van conmigo, como bien dices tú, no van. Yo tengo esto en el corazón y vamos. Si no van con mis hijas, no van. Vamos. ¿Sí? Pero lo mismo sería con mis hijos varones, si los tuviese claro. Pero el fondo, el tema es, no voy a partir desde que le tengo que pelear al sistema, le tengo que pelear a la vida. No, esto está en mi corazón. Claro. Voy a fluir en eso y ser Tot- feliz. Claro, totalmente, porque obviamente hacer ese stop, hacer eso en algún momento, y te hablo para las generaciones como las nuestras, que efectivamente sí fueron cosas muy impuestas, ¿no? Como ya esos patrones que ya tendríamos que ser. Entonces, que vale mucho la pena estas reflexiones como las que estamos haciendo ahora con este tema, que aun cuando haya sido patrones impuestos, tú tienes la capacidad de decir, bueno, como tú bien dices, yo estoy partiendo desde que tengo toda la capacidad. O sea, no hay algo que me ponga un limitante para partir a comenzar la carrera que yo quiero emprender. Es mi propia narrativa, este es mi propio proceso, estoy en mis propios argumentos, me estoy construyendo de una manera muy personal, dejando fuera las expectativas que me provocan ansiedad, agotamiento emocional, no sé, una bajo autoestima en querer siempre ser grato a los ojos de otros. Cuando nosotros comenzamos, por ahí escuchaba una frase que cuando nosotros construimos o edificamos, ¿no? Construcciones para otros, ¿cuál es tu construcción? ¿En qué momento tú construyes tu propio edificio? Cuando solamente construyes para otros. Entonces, ser nuestro propio el arquitecto de nuestra propia construcción, de nuestro propio camino, de nuestra propia narrativa. Tal cual. Porque si nosotros escuchásemos siempre esos, es que tendrías que ser, estás cumpliendo las expectativas altas y eso creo que por ahí pues se contraponen, porque finalmente se contraponen en lo que yo quiero hacer, con mis talentos, con mis habilidades, con mis expectativas personales, a poder cumplir las expectativas de otros que no tienen nada que ver con las nuestras y finalmente pues tu vida es muy personal y querer siempre encajar en esos moldes y cumplir esas expectativas nos va a crear un caos tremendo, un agotamiento mental, físico, emocional, inclusive eh, frustrar aquel sueño del querer hacer algo tú por querer cumplir expectativas ajenas, que creo que por ahí ese deber ser tendrá que estar totalmente fuera de nuestra vida, porque no tenemos que ser, no debemos ser, sino que queremos ser, personalmente hablando, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que mucho de lo que en Hispanoamérica, hasta el siglo pasado, digamos. Bueno, en mi Ujú. caso yo tengo abuela que trabajaba, mamá que trabajaba, ¿no? No tengo como un modelo
típico, por decirlo así, de la mujer hispanoamericana, ¿no? Del siglo pasado, quiero decir. Claro. Pero lo que era usual, ¿no? Básicamente, mucho tenía que ver efectivamente con el hogar y un desarrollo más hacia dentro de la Así. familia, ¿no? Ujú. Básicamente hablando, ¿no? Correcto. Y es bien interesante porque en ese contexto cultural, que insisto, yo lo dejaría hasta el siglo pasado porque fue funcional para su época, etcétera, etcétera, Ujú, ¿no? ujú, ujú. En ese contexto, era muy común ver que en el fondo quienes evaluaban realmente este deber ser de una mujer eran otras mujeres realmente. O sea, las mujeres educaban a su vez a sus hijos varones, ¿no? Inculcaban esto, y a su vez ellas veían, por ejemplo, siempre todos estos chistes de la suegra, todos estos chistes, mucho tienen que ver con estos estándares, ¿no? A partir de lo que a Claro. mí me parecía, de lo que no, de un montón de cosas que la verdad Wow. no, ¿no? O sea, pero uno diría, bueno, fue el modelo de su época, evidentemente ahora hay otro modelo, otras maneras, ¿no? Y tampoco debiera ser un problema. ¿En qué sentido? En que también puede pasar que uno diga, mira, no sé, no estoy en interés, no está en mi corazón ser, no lo sé, una súper astrofísica de no sé qué, no porque no lo encuentre súper interesante, no porque no lo encuentre que es que simplemente no está en mi corazón, no me mueve, ¿no? Está bonito, los planetas se alinearon hace un rato y estuvo entretenido contarlo y saberlo y ver la foto, pero no me da para eso, para meterme en eso con propósito, ¿no? Entonces, también eso, o sea, ni para un lado ni para otro, o sea, lo que está en el Ujú. corazón de cada persona, ¿cierto? Correcto. No hay para qué generarle un estándar, nosotros a los otros tampoco. ¿Sí? Es que realmente yo creo que tú deberías, voy a poner un ejemplo, me voy a ir al borde de lo absurdo, amiga. Y digo de lo absurdo para nosotros hoy. Mira Claro. lo absurdo que te voy a contar. Algo Ya. absurdo para nosotras hoy. 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 ¿Sí? Tengo una persona a la que quiero muchísimo. Muchísimo. Ella se enamoró a los 16, 17 y sabía que ese era su esposo. ¿Sí? El chico era un año menos incluso. Y se casaron, literal, con consentimiento. O sea, tuvo que venir la madre y el padre de él y firmar Bueno. para darle permiso para casarse. Estoy hablando de gente que es menor que yo, ¿eh? ¿Sí? O sea, que es Ujú. totalmente siglo XXI. Claro. Ok, ya, bueno, en 1990 habrán nacido, ¿bien? Pero digo, hay gente joven en siglo XXI. Y uno diría, pero están todos locos, o sea, este no es el medioevo. Pero ellos Claro. sabían que eso era lo que ellos querían. Y tuvieron sus hijos y con mucho esfuerzo tuvieron que trabajar y los hijos un poco más grandes, primero pudieron estudiar algunas carreras técnicas y con los hijos más grandes ya pudieron estudiar sus carreras universitarias y han salido adelante y los hijos son universitarios. E hicieron lo que alguien diría, todo al revés. ¿Todo qué? ¿Quién está poniendo el orden? ¿Quién está poniendo las premisas? Ay, pero es que eso es del medioevo, eso es del siglo XVIII, de hace poco, de no sé. ¿Quién está poniendo? Dije que esto era absurdo para nosotros en nuestra época. Ujú, ujú, ujú. Pero al final, ¿quién está poniendo los órdenes de las cosas? Claro. Todos son decisiones. Decidiste que estás enamorada a los 17, a los 18 y te firmaron incluso y aquello y vas a priorizar primero familia. Ok, sí, pero bueno, claro, obvio, te va a costar un poco darles de comer y aquello porque los trabajos van a ser los que son de salir de la escuela o del colegio. Correcto. Es lo Sí. que hay, pero no estamos dispuestos. Bueno, ok, ¿no? Y llevan años de matrimonio y tal, o sea, no es que tú digas, bueno, es que estaban de jóvenes enloquecidos de amor. Ujú. Claro. Simplemente hicieron las cosas en otro orden. Y uno diría, es que esto es importante, porque ¿qué es lo bueno o lo malo? ¿De verdad, de verdad? Yo creo que acá la cosa no funciona así. Claro. Yo creo que justamente de lo que hablamos del deber ser, no es el deber ser respecto al canon del siglo pasado, ni el del medioevo, Ujú. ni el de... No, esto es sencillo, no tenemos que demostrarle nada a nadie. Dentro de nuestro corazón verdaderamente hay un propósito.
Dios nos ha dado dones tremendos para que podamos cumplir con el propósito de nuestro corazón de manera feliz, plena, Ujú, dichosos. ujú, Y correcto. en eso no hay canon, como bien dices. No hay una horma, como bien decías, ¿no? No hay un patrón. Así es. Totalmente de acuerdo, amiga, totalmente de acuerdo, porque como bien dices, ¿quién decide un orden, no? Porque cuando hay algo mucha gente por ahí dice, es que esas personas son auténticas. Yo creo que todos somos auténticos en el momento que nos creemos auténticos, capaces de diseñar tu camino, capaces de diseñar tu narrativa, capaz de diseñar tu historia. Y esos son los famosos personas wow, qué osados, o sea, ¿cómo lo hicieron? Bueno, tuvieron la decisión de decir, va, con sus pros, sus contras, pero finalmente fue su propia narrativa. Y eso es lo más importante. Creo que por ahí el quitar esto de tengo que ser, sino qué quiero yo ser. Por ahí escuché por ahí una reflexión que me encantó. Me decía, hablando precisamente de esto de ya no tener que hacer, sino qué es lo que debes de ser, sino qué quieres tú. Y por ahí decía esta frase, unas frases me encantaron que decía, tu vida no es un guión escrito por otros. La verdadera autenticidad comienza cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres y asumes la responsabilidad de tu propia felicidad. Incluso, incluso si eso significa decepcionar proyectos que otros tenían sobre ti, porque finalmente es tu propia narrativa. Y me encantó esa frase, amiga, Es que es así, tal cual dices. O sea, no estamos llamados a vivir la vida de los otros. de otros. Eso es un hecho. Y es un hecho porque además nunca les vamos a dar a todos en el gusto, en el talle, en el calce, ¿no? Correcto. Y esto, insisto, es tan evidente, ¿no? Hay una, en la cultura india, ¿no? Por ejemplo, en algún momento creo que lo conversamos en privado, pero en la cultura india, de la India, quiero decir, ¿no? Hasta hace unos años, no sé si aún se usaba que las mujeres de la familia elegían a la futura esposa del hijo. ¿No? Ujú. Entonces era la madre con las hermanas mayores, las tías, todas elegían a la candidata. ¿Por qué? Porque ellas tenían su canon de todo lo que ellas querían. ¿No? Alcancé a conocer una maravillosa mujer de la India justamente que me comentaba estas cosas, ¿no? Y Ujú. ella decía, y yo llegué a vivir a esa casa, que llegué a la de él, Claro. ¿no? Y Ujú, ella ujú. era, entre comillas, la última del escalafón, por decirlo así, porque estaba Claro. aprendiendo Aprendiz. todas las cosas que eran las de la cultura de esa familia. Claro. Y era según el canon y el gusto y la elección de ella. ¿Por qué? Porque así no tenías esa suegra como que, ay, es que yo no lo haría así o no sé. Ah, tú la elegiste, mamá. En realidad Tú la la elegiste. trajiste a la Tú la casa. trajiste, tú la elegiste. O sea, el novio como Claro. que, ah, sí está bonita, me gusta, está bien y que no sé qué. Así funcionaba, ¿no? En esos años. Entonces, solo para mostrar, ¿no? Esta cosa, lo que es las culturas y etcétera. Bueno, en Ujú. realidad, gracias a Dios, en nuestro occidente, llámelo así o lo que sea, Ya no. básicamente, ¿cierto? Estamos llamadas a vivir nuestra vida. Ujú. Nosotras estamos en Cristo y somos las protagonistas de la película de nuestra vida aquí. La manera particular que Dios tiene de fluir en nosotros es, tal como lo he dicho, particular. Muy particular. Y eso hace que eso sea único y que sea perfecto y que sea, ay, que un aporte a la sociedad o de repente no, que mi familia, que mira, no le vamos, insisto, a llenar el gusto Mm. a nadie, a Ujú. nadie. Porque si le estuvieras llenando el gusto a alguien, un día, ¿no? En el concierto de todas esas otras voces, le calzarías a tres y a dos, no, y a cinco tampoco, y así. Porque nunca vas a poder ser como en la expectativa del otro. No estamos viviendo la vida de nadie, sino que la Ujú. nuestra propia. Y estamos Exactamente. llenas llenas de propósitos, de tesoros, de dones para vivir nuestro propio camino. Total. Totalmente. Escucharnos a nosotras mismas es una muy buen ejercicio para tener nuestra propia narrativa de nuestra propia historia, ¿no?
Totalmente. Y la manera de ser mujer, la manera de decir es mamá, la manera de decir es esposa, la manera de decir es Así es. compañera, hermana, hija, etcétera, es como eres nada más. Sí, es la manera como eres. No me cabe duda que yo de pronto, no, yo siempre le digo a Dios, bueno, yo ya sé que no puedo ser la hija, a lo mejor maravillosa, que le llene a mi mamá o a mi papá, ¿no? El gusto, no, yo ya sé que no puedo ser la esposa que complete el corazón de mi marido. Yo de verdad ya lo sé, o sea, de verdad que ni a mis hijas. Yo sé que no puedo ser la mamá perfecta para mis hijas, pero sí sé algo. Sí sé que con la ayuda de Dios, Él va a hacer cosas que yo no veo, yo no sé, yo no entiendo, ¿no? Y Él va a hacer lo que a mí me falte para poder un poco resolver. Pero Así tampoco es. tengo la expectativa de poder llenarles, ¿no? Mm, Todo lo que ellos anhelan de mí, de verdad mm. que ya sé que no me sale, como quien dice. No me sale, aunque quisiera. Así que agradezco, por cierto, la paciencia de todos ellos. A propósito de... A propósito, vaya mi agradecimiento, No, pero además sí, en realidad mi confianza está en Dios, sí, porque de verdad así no hay es, cómo. No hay cómo. totalmente. Pues no, es interesantísimo saber escucharnos, saber hacer estas pausas y saber quitar de la narrativa el tengo que ser, sino qué quiero desde mi corazón, desde lo que yo sé que soy, quién quiero, qué quiero transitar y qué quiero caminar y qué narrativa quiero contar de mi propia vida. Y Tal cual. nada, pues como estos temas y muchos más estaremos trayendo a Bendita Hora, Bendito Café. Los esperamos, por favor, en un nuevo episodio y escríbanos, coméntenos, porque nos encanta leerlos. Gracias, comunidad de Bendita Hora. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un Gracias. abrazo grande, muchos cariños, son muy Chao. valiosos para nosotros.